Bien. Gastrina es muy importante. ¿Saben qué yo les sugiero esta noche? Amanezcanse anotando aquí, como por ejemplo lo que le voy a decir. La gastrina, esta es una hormona peptídica que va a ser liberada por un tipo de células especiales de la mucosa gástrica y que van a favorecer la liberación de la histamina y la misma va a hacer que recién se libere los protones a través de las células parietales de la mucosa gástrica. Por ello, yo les sugiero que uno por uno vayan enterándose cómo es sus características, ¿no? Como esta de la calcitonina que estábamos comentando, que son liberadas por la glándula tiroides y que favorecen el almacenamiento del calcio en los huesos. Todo lo contrario a la paratormona, que es secretada por la paratiroides, que más bien saca, es gastadora. ¿Mm? Bien. Ahora sí llegamos a las proteínas. Un poquitín más joven. Yo también me canso, tengo que ir a estudiar. Bien. Prótidos o proteínas. Compuestos químicos orgánicos que resultan de la unión de polipéptidos. Tienen estructura, ahora sí, primaria, secundaria. Las proteínas por su solubilidad se pueden dividir en albúminas, globulinas, por su forma, fibrosas y globulares. Las globulares son las especializadas. Por ejemplo, las hormonas, las enzimas, la hemoglobina son globulares, pero son las más delicadas. Y por su función, ya tengo aquí, contráctiles o reguladoras como las hormonas. Por su estructura pueden tener esta primaria. ¿Qué es la primaria? No sé si lo puse más aquí abajo, no. ¿Qué es la primaria? La unión de aminoácidos por enlaces peptídicos, que son los únicos, o solamente en las proteínas va a haber. La estructura secundaria, entonces se va envolviendo la cadena anterior y se van fijando a través de puentes de hidrógeno. Y la estructura terciaria se va plegando la cadena que ya estaba envuelta. También se usan puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Y la estructura cuaternaria, cuando dos o más cadenas envueltas, yo le llamo a esos resorte, más cadenas plegadas, se van a unir. Bien, por su composición química, pueden ser simples o complejas como los azúcares. Recuerde que los lípidos pueden ser simples, complejos y otros más. Queso, proteínas simples solamente tienen aminoácidos, no están mezclados con nada. Las proteínas sobre todo son de origen animal, pero las leguminosas pueden tener proteínas. Las leguminosas. También aquí los cereales pueden tener glutelinas y gliadinas, y a esto se le llama a las personas intolerantes al gluten. Por favor, una cosa es intolerancia a la lactosa, otra cosa es intolerancia al gluten. ¿Qué es el gluten? Es la fracción proteica que tienen los cereales. Los cereales lo que más deben de tener son almidones. Almidón. Proteínas conjugadas. Entonces son proteínas que tienen, además de proteínas, o fosfo, o lipoproteínas, o glicoproteínas. Un ejemplo, la ceruloplasmina, proteína plasmática, que tiene como misión
transportar cobre. Yo necesito cobre, sí, el cobre, el cobalto, ¿sí? El cobre, el cobalto, el cromo son oligoelementos necesarios para que funcionen algunas enzimas. Pero no puede haber un exceso de cobre o no puede haber un déficit de ceruloplasmina, que es una proteína plasmática, porque de lo contrario, este cobre se va a ir almacenando en la pupila o va a irse eliminando por el cabello. Entonces ahí podemos estar frente a las enfermedades de Wilson o la de Menkes. ¿Qué tiene que hacer? Investigar. Esto le va a servir para semiología, para medicina interna. Aquí están 4 estructuras. La primaria, lo que había escrito, no voy a repetir esto. Y aquí yo puedo ver. La primaria se va envolviendo, se va plegando y esta es la cuaternaria. Son varios resortes. Ahora, la terciaria y la secundaria son muy débiles. Lo correcto es decir lábiles. Frente a calor, pH. No puse aquí. pH, presión y concentración de sales. Entonces aquí, jóvenes, estoy aprendiendo por qué yo tengo que dosificar los medicamentos miligramo kilogramo. ¿Por qué no le doy a todos a 1 kilo o a 1 libra? Punto. O es que las enzimas, que es lo más importante del cuerpo humano, son estructuras muy lábiles. Y entonces si yo le doy exceso de sales, que son los medicamentos, voy a destruir, ¿qué cosa? La estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. La primaria no se destruye. ¿Qué es la electroforesis? Técnica de laboratorio que sirve para separar la albúmina de la globulina, del fibrinógeno, de la ceruloplasmina, de la proteína C, de la proteína S. Y la pregunta es, ¿pero para qué me sirve a mí como médico? Claro, usted no lo va a hacer, pero tiene que saber que cuando tenga necesidad de saber qué tipo de proteína es la que está aumentada en su paciente, va a pedir electroforesis. Entonces, la electroforesis es una placa de gelatina, de celulosa, con un orificio. Ahí se coloca la sangre del paciente y se le da enter a la máquina porque tiene un lado negativo y un lado positivo. Y entonces yo voy a ver que la albúmina es la proteína con mayor carga negativa, por eso se va al positivo. De aquí se le sembró corriendo, se va la albúmina, porque es de mayor carga negativa. Luego, la alfa 1, alfa 2, beta, la gamma es la más positiva. Por eso se queda con el lado negativo. Y estos son los valores que se manejan en el hospital japonés. Valores normales de proteínas totales, 6 o 8 gramos. La albúmina, 3,2. Y entonces para esto te sirve, para que puedas tener. Este es uno de los métodos que se utiliza. Gamma, si estuviera con una infección, este gamma no sería así chiquitín, sería más grande, ¿no? ¿Qué es la electroforesis? Una técnica de laboratorio que me sirve para separar a las diferentes clases de proteínas en función a su carga eléctrica. Los más negativos se van a ir al cátodo. Lo que tenemos que saber es que la albúmina es la más negativa, por eso se va al ánodo, que es positivo, al ánodo, que es positivo. ¿Qué es desnaturalización de proteínas? Es un proceso mediante el cual una proteína pierde su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, pero no la primaria. No es atacada la primaria.
Nuestras proteínas se pueden desnaturalizar. Nuestras proteínas pueden perder la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria. ¿Con qué? Con el calor. Por eso yo le tomo a mi paciente temperatura. Lo primero que hago es, cuando la persona tiene fiebre, se pone mal. ¿Por qué se pone mal? Porque las proteínas se están desnaturalizando. Lo mismo sucede si va a consumir disolventes orgánicos o la misma urea. Es esta la razón de yo debo cuidar a mi paciente de la fiebre, de la mayor concentración de medicamentos, que a veces puede ser mortal. Hay gente que se muere con aquel. Valores normales, ahí no se dice normales, lo mejor es de referencia, porque ¿quién es quién para decir esto es normal? Lo que tenemos que manejar es valores de referencia. En Santa Cruz, tanto es el valor, ¿ya? Bien, ácidos nucleicos los dejo para mañana, ¿les parece? Hágame así por lo menos, ¿ya? Bien, Gabrielito, a estudiar entonces, por favor. ¿Qué tema ya es? 18. Ya, Fabiana, estás muteada, ¿no? No puedes hablar. Claro, es que si no, mira, me hacen desear ahí el pollo. No sé quién estaba pidiendo pollos, ¿no? 2 platos, 3 platos. Bueno, listo. Un gusto, jóvenes. Por favor, vayan a estudiar. No pueden ir a dormir. Están en la época, queridos, de estudiar y estudiar. No pueden comer, no pueden dormir, nada, solo estudiar. De lo que siembren, mañana cosecharán, joven. Hoy tiene que leer para ser un buen profesional, un buen especialista, porque de lo contrario no va a estar bien. ¿Ya? De todo corazón vayan a estudiar. Ya